Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y hoy te he invitado a que me acompañen Mónica Gómez. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, a Crónicas del Antropoceno. Y Pavel Morales. Dos amigos, dos especialistas en un tema del que vamos a hablar. Y escuchábamos al principio a Eduardo Galeano hablando de la utopía y referenciando adecuadamente de dónde venía esta frase de ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para caminar. Termina la frase, termina la cita. Y la quise poner, Mónica, Pavel, para hablar un poco del tema, para entrar al tema, porque hoy vamos a hablar de ciudades sustentables. ¿Existe una ciudad sustentable? ¿Cómo sería una ciudad sustentable? ¿Cómo podemos hacer que una ciudad sea más sustentable cuando pareciera que todo el tiempo vemos a la ciudad y la vemos insustentable y que vemos que todos los problemas están sucediendo en este que es el paisaje más antropocénico de todos? En este podcast hablamos de la época humana y de sus consecuencias. Hablamos de qué podemos hacer con respecto a estas consecuencias. No solamente cuáles son los problemas, esos los podremos oír en muchos lugares, pero sobre todo cómo podemos enfrentarlos y cuál es el futuro que queremos. Cómo podemos hacer un antropoceno en el cual no solamente sean malas noticias. Este es el podcast del Museo de Ciencias Ambientales, un museo que construye la Universidad de Guadalajara en Jalisco, México, y es un museo que todavía no abre sus puertas, pero estamos cerca de empezar a abrir nuestros primeros espacios. Es un museo deliberadamente urbanocéntrico, es decir, la ciudad está al centro físicamente de las salas del museo para explicar nuestra relación con el entorno. Un museo que habla de la naturaleza, pero pone la ciudad al centro. Pudiera parecer antiintuitivo, pero, y ustedes me dirán si me equivoco, pero a final de cuentas la mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades. Se consume la mayoría de los recursos, la energía, se produce mucha de la riqueza y se producen muchos de los recursos humanos que van a proponer soluciones. Eso es lo que hemos estado viendo. Somos una sociedad crecientemente urbanizada. Según entiendo, desde 2007 la mitad de los seres humanos vivimos en alguna ciudad. Nosotros vivimos en Guadalajara, Jalisco, una ciudad de más de 5 millones de habitantes. El entorno en el que vivimos, Jalisco, nuestro estado, tiene 7 millones de habitantes. Ya se darán una idea de cuántos viven en la ciudad. Así que hoy vamos a hacer la primera aproximación al tema de ciudades sustentables. Por el momento quisiera empezar echándoles la pelota a ustedes, hablando, ¿es posible una ciudad sustentable? ¿Existe una ciudad sustentable? ¿Y qué tendría que tener una ciudad como para poder hablar de una ciudad sustentable? Y en este podcast varias veces hemos llegado a la frase: no hay soluciones perfectas para problemas complejos. Hay que buscar la manera de empezar a deshacer un nudo. Y este nudo, la ciudad, vivir sustentablemente en una ciudad, quizás es el nudo más grande que tenemos en la actualidad. Para platicar de ello y para hacer esta primera aproximación, he invitado entonces
a Mónica Gómez y a Pavel Morales. Mónica Gómez Gutiérrez es arquitecta de formación, pero siempre, y así me dijo ella, siempre apasionada por el cine. Le gusta decir que ahora es más bien un Frankenstein disciplinar, que está siempre buscando estructuras de espacio-tiempo, narración, para incluir a las personas en la toma de decisiones a través de sistemas tecnológicos. Ella es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, primera coordinadora de la Maestría de Ciencia de la Ciudad, esto es en el Centro Unitario de Tonalá, y del Centro Unitario de Arte, Arquitectura y Diseño, es interdisciplinario en la Universidad de Guadalajara. Es investigadora asociada a la red internacional City Science Media Lab del Massachusetts Institute of Technology, lo que acá en español le decimos el MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y ya nos explicará cuál es el objetivo en ese laboratorio. Y es también profesora de la Universidad de Guadalajara y participante de la Secretaría Técnica de la Inmobiliaria Universitaria Uniterra. Mónica, una vez más, gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Muchas gracias, Víctor. Y nos acompaña también Pavel Morales, nuestro amigo, ya hace tiempo que ha sido asesor del Museo de Ciencias Ambientales y también amigo y colaborador, ingeniero, le gusta la ciencia ficción, lo voy a decir, no lo había apuntado, pero también olímpico de matemáticas. Actualmente estudia una maestría en Ciencias de la Ciudad, ha sido asesor y colaborador de este proyecto del museo por muchos años ya. Actualmente es director general de la Inmobiliaria Universitaria, se llama Uniterra, en la Universidad de Guadalajara tiene y participa en una gran parte de proyectos de infraestructura estratégicos e institucionales en la red universitaria, que es una red muy grande en todo el estado de Jalisco. Hoy le invité para que nos ayude a explorar el tema de la sustentabilidad urbana, los retos, las iniciativas y sobre todo la complejidad y el potencial que tiene y que supone esta meta, esta utopía, ¿será?, de lograr una ciudad amigable, una ciudad sustentable, una ciudad que tenga los grados de sustentabilidad tanto para la sociedad como para la ecología, para el medio que la rodea. Pavel, muchas gracias por acompañarme. Muchísimo gusto por invitarnos y aquí estamos también contentos de estar presentes. Esta larga introducción hacia el tema, porque es un tema muy complejo, un tema muy interesante, un tema que va a dar para mucho. Hoy vamos a alcanzar a abrir algunas puertas, a abrir algunas de estas madejas que forman el nudo. Y ahora sí, platiquemos un poquito. Yo pedí que pusiéramos esta introducción de Eduardo Galeano, que él referencia a Fernando Birro, que muchos lo citábamos directamente a Galeano, sí, porque él es el famoso, él es el conocido, que habla de ¿para qué sirve la utopía? La utopía, en pocas palabras, sirve para caminar. Es decir, es algo que pones en el horizonte para seguirlo. Y yo creo que la sustentabilidad en general y la sustentabilidad urbana, por lo complejo que es, pero el potencial que tiene, sirve también como para poner una meta muy alta en la cual, si nos pusiéramos de acuerdo, pudiéramos sin duda ir avanzando para allá. Pero a ver, ¿cómo sería una ciudad sustentable? ¿Existe alguna en el mundo que ya sea sustentable? ¿O cuáles serían las características deseables para que una ciudad empiece a mejorar su relación tanto hacia adentro, entre sus personas, como hacia el entorno que la rodea? Adelante, Mónica, por favor, empecemos. Muchísimas gracias, Víctor. Pues mira, yo con la sustentabilidad siempre he tenido una relación amor-odio, en el sentido de pensar que, como bien dices, es un sueño, en el sentido que esto precisamente que decías de utopía, ¿no? Que yo lo veo mucho como si quieres tocar las estrellas, si quieres tirarle a la luna, tócale a las estrellas, ¿no? Y digo relación amor-odio porque cómo sostienes en el tiempo un proyecto que el día de hoy no funciona, ¿no? Sabemos que la ciudad se construye como una estructura que no tiene que moverse esperando a que eso le sirva a los de futuro, ¿no? Es un tema de pelear contra el gesto del diseño como un creador, ¿no?, único, para tener una cierta trascendencia, pero al final tendría que ser un baile, ¿no?, un péndulo, y estar capacitados para la adaptabilidad. Yo pensaría que la forma de llegar a ser sustentable es meter al tiempo en la ecuación, ¿no? Es decir, no sabemos las necesidades futuras, simplemente sabemos que nos estamos equivocando por los resultados que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos construir ciudades flexibles que permitan, en efecto, el que otra persona tome decisiones y no solo la persona que considera que es el autor único, ¿no? Entonces, yo diría que hacer relaciones de diseño abiertas, dejarle la voz al otro, porque al final el tema del diseño es siempre de arriba para abajo, ¿no?
¿Cómo podemos hacer que también de abajo para arriba entre otro discurso, ¿no? Y ahí está el baile, ahí está el equilibrio, ¿no? O sea, diseñar pensando en la gente que va a vivir en ella, la gente que vive hoy y la que vendrá en el futuro, porque si vamos a ser inclusivos tenemos que pensar también en aquellos que todavía no nacen, ¿no? Exactamente. Hay una autora que es socióloga, cada vez que hacen un ranking de las personas que más han afectado o influenciado el tema del urbanismo, aparece en primer lugar, que es Jane Jacobs. Ella escribe un libro muy famoso en el 61. Ella era habitante de la ciudad de Nueva York y era una gran observadora social. Y hablaba de lo importante que era entender esta visión de la gente y de entender que las ciudades eran lugares donde vivía la gente, ¿no? Y eso se oponía a toda una escuela arquitectónica urbanística que venía a propósito del propio Fordismo que se vive en Estados Unidos, que tiene que ver con el modernismo. Era esta idea de decir, a ver, nosotros somos los urbanistas que decimos cómo van a ser las cosas. Necesitamos amplias avenidas, llegaba el carro también en la época el crecimiento masivo del automóvil, y llegaban además los sistemas constructivos. Vamos a hacer grandes edificios, la gente va a vivir ahí, vamos a zonificar. Y todo esto respondía a una escuela que tenía esos principios del modernismo y que era desde arriba hacia abajo, que eran planeadores planeando ciudades para la gente, se supone, pero que nunca había una retroalimentación en cuanto a qué pasaba después con esas personas. Vivían en esos lugares, vivían felices en esos lugares, había calidad de vida en esos lugares, y creo que estamos justo en el momento en el cual estamos volviendo a entender que tiene que revertirse esa ecuación. Así como lo mencionaba Mónica, tiene que haber un diseño que parta de las necesidades y de la calidad de vida de la gente. Y eso va a obligar a una reinvención de la manera en que diseñamos ciudades. Muchas de ellas ya diseñadas, muchas de ellas ya existentes, y que van a tener que evolucionar hasta ese sentido. Cuando hablamos de sustentabilidad, yo quiero pensar que queremos hablar o pensar en que algo llegue a un cierto punto de equilibrio, ¿no? No estamos en un punto en el cual consumimos mucho más de lo que el planeta está en capacidad de darnos o de recomponerse, y lo que buscaríamos en todo caso es llegar a ese equilibrio en el cual le damos tiempo al planeta de recuperarse y darnos lo que nosotros necesitamos como seres humanos. Ese es ese equilibrio el que estaríamos buscando. Y entonces, cuando decimos sustentabilidad urbana, ¿nos referimos a las próximas ciudades que planeamos las vamos a hacer bien o que vamos a componer las que tenemos hoy? Digo, yo sé que a lo mejor la pregunta es muy obvia. Claro que tenemos que trabajar con lo que tenemos, aunque existen algunas ciudades trazadas de cero, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es otro tema que también me gustaría si alcanzamos a platicarlo. Pero, ¿cómo recomponer algo que se ha dado a través de los años, décadas, siglos, y que ya ha llegado a un punto tal en el que, bueno, voy a pensar en mi ciudad, 5 millones de habitantes, hay un trazo, las nuevas necesidades y las nuevas tendencias nos muestran nuevos problemas. ¿Cuáles son estas ideas, propuestas que más están sonando en el momento hacia el futuro? Yo creo que pasa porque cuando adquirimos una vivienda, cuando llegamos a una vivienda nos adaptamos, ¿no? En realidad la evolución nos ha enseñado a o te adaptas o no lo logras, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos conciencia de sí, no tenemos información sobre, estamos hablando que en México somos 60 millones de pobres, ¿no? Pobreza de educación, pobreza alimentaria, en donde uno piensa, bueno, cómo uno puede adquirir esa conciencia de saber que si bien no necesariamente, pensando, como decíamos, de arriba hacia abajo, no necesariamente la estructura en sí o el sistema, por ejemplo, capitalista, ¿no? se va a cambiar. Es decir, si somos realistas, al menos aquí en Guadalajara, la energía o gastas agua o quemas algo. Mientras eso institucionalmente no cambie, difícilmente nosotros como ciudadanos podemos atender un problema como es la energía, ¿no? O sea, mayormente tiene que venir del Estado, mayormente tiene que venir de otro tipo de estructuras. Pero sí podemos hacer pequeños cambios entre nosotros para darnos cuenta de decir, bueno, si bien no vamos a lograr ahorita cosas de arriba para abajo porque no estoy en el medio, porque no soy parte de estas de estas estructuras o de estos nodos vamos a decirle, de poder o de distribución de los recursos, sí somos más como para decir, bueno, podemos hacer pequeños cambios. Pero aquí es donde entra la realidad. ¿Cómo le dices a una persona que sea sustentable si no tiene para comer, ¿no? Te impactarás que yendo a comunidades informales es que ellos son sustentables más allá de la moda, ¿no? Tú te das cuenta, señoras que tienen nombre y apellido, ¿no? Eva, Guille, Toña, que dicen, yo ahorro el agua y ahorro el agua porque si no, no la tengo, ¿no? Son personas que una pipa de agua, el litro les cuesta 3-4 veces lo que nos cuesta a nosotros, ¿no?
Entonces, ahí es donde deja de ser una moda y donde se convierte en una realidad que esperamos que no tenga que venir de la carencia, sino de qué manera todos podemos abonar a tener una realidad más equitativa, ¿no? Porque al final, la gente que menos tiene termina almacenando más para que la gente que más tiene siga sin tener conciencia de lo que está desperdiciando, ¿no? Y lo mismo pasa a nivel, por ejemplo, de producción de gases de efecto invernadero, que son los países desarrollados los que más producen, y los países del tercer mundo los que más sufren las consecuencias, ¿no? Entonces eso pasa un poco a todos los niveles. Y tiene un poco que ver también con eso que decíamos de los cambios de abajo hacia arriba. O sea, claramente hay una conciencia más amplia, hay más información, la gente puede entender más qué es lo que está pasando, ya comienzan a llegar los problemas reales, hay ciudades donde se está acabando el agua, llega el día cero de falta de agua, llegan los incendios, llegan los calores que no habíamos tenido, llegan los rotoplas que están por la ciudad nadando, ¿no? O sea, ya ahí comienza a ver esa situación de vivimos algo distinto, ¿no? Entonces sí tiene que haber una concientización que creo que la ha habido, creo que por lo mismo que ha pasado en otras áreas, probablemente a partir de las redes sociales, esto comienza a crecer, pero eso de alguna manera tenemos que volver a que haya esa fuerza de esa voz de la población y del ciudadano, no como culpable de la situación, porque no es así, sino para que pueda empujar para que haya los cambios en las políticas y en las leyes que entonces sí determinen que eso pueda ir mejorando o pueda cambiar de tendencia, tener una tendencia hacia ir empeorando cada vez más, que poco a poco vayamos recuperando esos niveles que necesitamos para la convivencia de nuestra sociedad, ¿no? Pero sí tiene que ser, yo creo que tiene que hacer las dos cosas. Primero la concientización, pero por otro lado una presión social a partir de acciones civiles, de manera que la política y las leyes cambien para comenzar a incentivar ese tipo de tecnologías, ese tipo de prácticas, etcétera. Tiene que haber una combinación de las dos cosas. Sí, por ahí, Pavel, la otra vez que nos encontramos en los pasillos de una reunión internacional de ONU Habitat, que es una reunión latinoamericana en donde muchos urbanistas, arquitectos, ideólogos, incluso por ahí estuvo participando uno de los importantes a donde voy, proponen algunas de las políticas que pudieran seguirse en un futuro no muy lejano y que se pudieran aplicar, pero para la región Latinoamérica específicamente. Y quiero traer a la mesa esta idea de la ciudad de los 15 minutos, que como una idea disruptiva, que se hizo muy popular, que rápidamente fue retomada para aplicarla y para que nuestro auditorio la conozca, vamos explicándola un poquito y quién la dijo, por qué y cómo se ha recibido. Y yo la veo también como esas ideas que nos dicen, a ver, vamos jalando para este lado a ver qué tal. Si eso, digo, no estoy seguro si alguien ha logrado tener una ciudad de 15 minutos. La idea es que todo te quede cerca. Es como la utopía. Es como la utopía. Es otro destello, ¿no? De utopía. Para poder caminar. Porque a final de cuentas, bueno, yo voy a hacer rápidamente las cuentas. Yo recorro 50 kilómetros al día. No podría llegar en 15 minutos, y menos en transporte público, y menos en bicicleta. Pero bueno, la idea sería de que no se haga tan horizontal, que no sea siempre la tendencia y que no lo dejemos llegar así como vayan, sino que vayamos tratando de que la gente pueda pasar más tiempo. Ahí va una de las pistas de qué sería una ciudad sustentable. La ciudad de Guadalajara en los últimos 35 años ha crecido 4 veces su área y el doble de su población. Okay. Se ha expandido. Muy expandida. Expandida, ¿no? Como tal vez una de las ciudades del mundo, Los Ángeles, por ejemplo, es una súper expandida. Es lo que le llaman la expansión urbana descontrolada, ¿no? Ciudades muy horizontales. Muy horizontales. Con lo cual es caro, ¿no? En términos ambientales. Claro, porque eso obliga al gobierno, obliga al recurso público a abarcar un montón de superficie para atender a menos de la mitad solo la mitad de las personas, ¿no? Y por ahí va un poquito el tema. La persona de la que te refieres probablemente es Carlos Moreno. Sí, claro. Carlos Moreno estuvo en nuestro evento. Fue una charla maravillosa, por cierto, si pueden buscarla y encontrarla por ahí, vale la pena, porque a lo que va es a calidad de vida. O sea, si tú llegas a tu casa y apagas las luces y no abres el agua y comes hierbitas que plantas en tu jardín, vas a ser sustentable. Pero no es el tipo de sustentabilidad que te va a dar desarrollo como persona, como individuo, como profesional. Lo que tiene que haber un equilibrio de las dos cosas. Tiene que haber una calidad de vida y al mismo tiempo una sustentabilidad en tu forma de vida, ¿no? Entonces, él hablaba de eso. Él hablaba cuáles son de las cosas más cercanas que podemos hacer nosotros para lograr eso. Y él hablaba de proximidad. Fue muy revolucionario, fue disruptivo y no. Es medio mentiroso y depende a quién le preguntes, te va a responder diciendo que el cuate hizo una gran contribución y otro que dijo que no dijo nada nuevo. Lo cierto es que se puso de moda. Desde el punto de vista de marketing fue brillante.
Por cierto, Carlos Moreno es franco-colombiano, habla español perfectamente bien, además de francés. Dio la plática en español. Sí. Y es computólogo matemático. No es ni urbanista, ni arquitecto, ni ingeniero. Es un computólogo. Más de la informática, entonces. Más informático, pero más de las matemáticas, grafos, cosas así, ¿no? Y él lo que hizo fue, logró en algún momento tener acceso a la que luego sería la alcaldesa de París. Con lo cual la alcaldesa de París tomó como plataforma la ciudad de los 15 minutos. ¿Y qué se refiere a esto? Se refiere a tener una ciudad próxima o a vivir en un lugar donde a 15 minutos caminando o en transporte público puedas tener acceso a educación, a salud, a esparcimiento, a vivienda, a servicios y a tu trabajo, básicamente. Son 5 o 6 categorías en las cuales lo que él dice, si tú pudieras tener a 15 minutos eso, tu calidad de vida mejoraría drásticamente. Si podemos lograr eso, ¿no? Y eso un poco también entre las pistas se obtiene a partir de lo que son las centralidades urbanas. O sea, las ciudades ya no tienen o no deben tener un solo centro, sino que deben ser policéntricas. Deben tener muchos centros en los cuales en cada uno de esos se dé cierta proximidad, de manera que todos los servicios una gran mayoría de ellos, puedan ser encontrados cerca de tu casa. El hecho de obligarte a subirte a un camión o a un carro privado y recorrer 1 hora o 2 horas como la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, baja la calidad de vida. No hay manera de justificar ese tiempo perdido, por más que uno pueda escuchar un audiolibro, escuchar música, lo que sea. Realmente, que estés obligado 4 o 5 días a la semana a hacer eso, termina bajando la calidad de vida. Entonces, un poco la idea viene por ahí, y sí han aplicado varias intervenciones exitosas en París. Creo que estamos muy lejos de decir que París es una ciudad de 15 minutos, o que París es totalmente policéntrica, pero sí que ha levantado mucho la expectativa. Las intervenciones que se han dado en París. Fue reelecta la alcaldesa, que por cierto es de origen franco-español también. Entonces comienza a darse este asunto. Primero, la transversalidad científica, en la cual un matemático es el que lo propone. Sí. Y por otro lado, desde el punto de vista de la migración, aportando, ¿no?, a sociedades como la francesa en este caso, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy interesante el caso. Por eso creo que ha sido muy exitoso. La idea misma que haya permeado hacia la población, porque si fue base de campaña, seguramente la pusieron en todos lados, entonces todo el mundo se enteró. Y evidentemente la gente de París entendió que estaba siendo exitosa. Y además permeó en todo el mundo, porque ahora nosotros estuvimos en un evento la semana pasada en el MIT precisamente, que es un evento anual que se hace de redes de Laboratorio de Ciencia de la Ciudad. Y el año pasado no se mencionó nada de Ciudad de 15 minutos. Y hoy, este año, por lo menos 3 o 4 charlas lo mencionaron. ¿Te das cuenta que es un concepto que permeó? Sí. Ese de que rápidamente pega, porque es un concepto fácil de entender. Sí, eso otro destello de utopía. Decir, para acá podría ser. Claro. Y quizá no lleguemos, quizá no sea exactamente ahí. Pero el mero hecho de que la gente empiece a pensar, caray, a ver, pues déjame le cuento cuánto tiempo hago yo al día, cuánto tiempo paso ahí. Y que también veamos por qué. Según entiendo, tiene mucho que ver con el hecho de que se ha centrado la planeación urbana alrededor del vehículo, y él propone que sea alrededor de la persona. Claro, se invierte mucho y se presume mucho infraestructura, pero él propone que lo que deberíamos de pensar y poner al centro es la vida misma, la vida urbana, que pienses más en cuánto tiempo vas a tener para compartir con los tuyos o hacer lo que tú quieras, no esas fuerzas que sea para que te la pases con tu familia. Bueno, muchos querramos hacer eso, o otra cosa, pasar más tiempo en el área verde. El concepto de comunidad, claro. ¿No? Más que simplemente la familia directa, ¿no? Difícilmente lo haces si tienes que recorrer 2 horas al día para llegar a trabajar. Alguien que vive en el sur de la ciudad de Guadalajara, en algún coto, que se hizo por temas de seguridad muy típico en los últimos años, está estudiado cómo eso te desconecta y te desmembra la sociedad, ¿no? Que tú tengas que agarrar un carro para ir al Oxxo, o para ir a un parque, o para ir a cualquier lugar, que no puedas ir a ningún lugar caminando. Eso tiene un efecto negativo en las personas. Sí, y aparte lamentablemente respuesta a el hecho de que la seguridad no provista por el Estado no ha sido buena, así que los inmobiliarios, las inmobiliarias, pues por supuesto que parte de lo que venden es seguridad. La que no puedes, claro. La que no recibes pública, te la vendo privada, ¿no? Entonces, son tendencias negativas, o tendencias que han provocado algo que en este momento nos separa, que en este momento nos quita tiempo.
Pero todo es malo. Vamos a platicar ahora de propuestas también buenas. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se estudia? ¿Qué significa ciencia de la ciudad? ¿Y qué proponen en este laboratorio que mencioné y que te toca explicarnos? Porque a mí me gustaría entender cuál es el objetivo, cómo se estudia y qué se puede lograr. Gracias, Víctor. Mira, en el caso de ciencia de la ciudad es un concepto que sale por ahí en MIT. Digamos, el Laboratorio de Ciencia de la Ciudad es una colaboración directa entre la Universidad de Guadalajara y el MIT como laboratorio. Digamos que es el primer Media Lab de Latinoamérica, que es parte de esta red. Ahora también está Bio de Chile, somos 9 laboratorios. Y precisamente hace una semana fuimos a la cumbre a presentar ahí trabajo de la universidad y del laboratorio. La idea de Ciencia de la Ciudad viene a ser entender que el concepto de Smart City no es suficiente. Es decir, monitorear la ciudad es tener datos y datos y datos, pero al final necesita intelecto, ¿no? Necesita personas, necesita operar, entenderse como ciencia, que al final es un tema de decir cómo podemos lograr que la complejidad realmente rebase o entienda o digamos alimente los sistemas de monitoreo que se tienen, ¿no? Porque al final el tema de Smart Cities es cómo aceleras, cómo mejoras los procesos viales, cómo mejoras, pero nunca el hombre al centro, como decíamos, ¿no? Es un poco la idea de los 15 minutos, pero en otro sitio, ¿no? Cómo ponerle cerebro a esta parte de la teoría. Entonces, en el caso específico de entenderlo es cómo un sistema complejo puede operar en sí mismo para poder generar otro tipo de soluciones. Entonces, decimos que ahorita lo que entendemos por ciencia de la ciudad es cómo la tecnología, la sociedad y el ecosistema son uno mismo. Y a partir de ahí, hacer multidisciplina para entender las ciudades. Entonces, digamos que en este caso, nuestro trabajo en la universidad es cómo podemos colaborar de manera interdisciplinaria para llegar a mejores realidades, ¿no? Parte del trabajo que se ha estado haciendo es, por ejemplo, esta mesa que se llama Cityscope, ¿no? Lo empezamos a hacer con el Centro Cultural Universitario, para empezar desde casa, y la gran respuesta o la gran pregunta que se hizo es cómo podemos hacer un centro universitario que sea sustentable, que sea óptimo, y que sea prácticamente adaptable, ¿no? A partir de tres grandes, funcional, perdón, fue una de las, a partir de estas tres grandes, vamos a decirle variables, decíamos, bueno, ¿qué es ser sustentable? Porque justo con esto comentaba por qué mi relación amor-odio, ¿no? En el sentido que si tú buscas la sustentabilidad en un orden financiero, te encuentras variables indicadores específicas. Si tú buscas qué es sustentabilidad en el urbanismo, en la arquitectura, es una gran área gris donde todo el mundo se puede permitir hacer cualquier cosa mientras ponga una planta, ¿no? Y dices, no, espera, o sea, esto está hablando de tiempo, esto está hablando de futuro, esto está hablando de niños, de todo lo que no está resuelto, pero al final, digamos que sigue medio abierto en el tema del urbanismo. Entonces, cuando nosotros decíamos, bajando la parte filosófica de qué tendría que ser sustentable, pues entonces fue enfrentarnos a variables indicadores nacionales, internacionales, las normas de CESOL que ahora ya están extintas, ¿no? Las variables del INEGI que digamos terminamos por construir como ecuaciones, digamos, tan complejas como decir, bueno, ¿qué es la pobreza, no? Nosotros ahora entendemos el indicador de pobreza porque decimos, bueno, seguramente será que las personas no tienen acceso a la educación de manera rápida, que no tienen acceso a la comida, que no tienen vialidades, y a partir de ahí se juntan una serie de indicadores que tratan de medir y acercarse a una variable, ¿no? Entonces, cuando, digamos, en el speech se decía, bueno, que sea una centralidad sustentable, decíamos, bueno, ¿qué puede ser o qué no puede ser sustentable, ¿no? Al final desarrollamos 16 indicadores que nutren tres grandes variables, que son estas que te comentaba, para tratar de buscar, porque digamos la gran intención que está detrás de la mesa es cómo podemos hacer que la gente también tome decisiones. Cityscope, para mostrarlo como una imagen y que todos lo comprendan, digo, podrán buscarlo en YouTube, hay algunos videos de cómo se hizo, pero es una gran maqueta que tenemos, por ejemplo, el Museo de Ciencias Ambientales, que tenemos, por ejemplo, el Auditorio Telmex, pero de los 16 predios vacíos que tiene por ahí el Centro Cultural Universitario, podemos, no sé, poner un edificio de 20 pisos, podemos poner un parque,
y podemos darnos cuenta de qué manera impacta uno con respecto del otro, con temas de seguridad, con temas de emisiones, con temas de... Lo interesante es que la mesa sigue en construcción. Queremos también la participación de otros investigadores para meter ahí las variables indicadores, pero al final es un tema completamente abierto que no se limita al centro cultural, pero decidimos empezar desde casa, ¿no? Entonces es como un mapita en 3D, Es una maqueta, es una maqueta sí. tridimensional, en la cual primero se caracteriza cómo se consume la energía, cuánta gente vive, de qué tamaño son las calles, o sea, se hace una métrica de todos los indicadores mencionados, que son muchos, y después, como que si fuera un experimento, se mueven cosas. Si pusiéramos un parque aquí, si abriéramos una calle acá, si pusiéramos más cerca los servicios de salud o las áreas verdes, ¿cómo pudiera eso afectar a este pedacito? Porque para empezar es un pedacito, pero eso es más o menos lo que pasa ahí, eso, a esa escala. La idea de hacerlo como maqueta era que la gente no tuviera miedo a tocar algo y a moverlo, ¿no? Uh-huh. Al final era incentivar la participación social para decir, es bien curioso, pero a pesar de que puedes tener un modelo óptimamente perfecto, y tú lo sabes por variables indicadores, a las personas les gusta más en lo que pudieron participar y en lo que pudieron tomarse en cuenta. Creo que esto es muy interesante, lo que se ha hecho en el laboratorio de ciencias de la ciudad, de la universidad, que surge con este convenio con el MIT. El MIT es una de las universidades más prestigiosas del mundo, como tú lo mencionaste. Y ellos empiezan hace unos años este proyecto de lo que llaman el Cityscope, que es esta maqueta en el cual la comunidad o el tomador de decisión o el presidente municipal puede agarrar y cambiar una pieza y poner otra, y cambiar un edificio y poner un parque, y entender cómo cambia la movilidad, cómo cambia el consumo energético, ¿no? Y esto surge a la hora que si revisas el paper, la idea es muy bonito, se ve muy bonito, pero no era nada más que se vieran lucecitas bonitas. La idea era primero tener todo un modelado dentro de eso, que eso después nos puede llevar a toda una línea de investigación grandísima en cuanto a cómo podemos predecir a partir de un modelado matemático lo que podría pasar con base a ciertos cambios. Pero además de eso, la idea era que fuera una interfaz tangible. Esa es la palabra que ellos le llaman. ¿Qué significa eso? Que se sintieran parte de la toma de decisiones el usuario, el que vive en la comunidad, el residente, de manera que... Y esa es una búsqueda que tiene ya el MIT en ese laboratorio de hace ya algunos años. Este año hubo una presentación brillante del director del laboratorio, que es Ken Larson, el arquitecto Ken Larson, donde él hablaba de que ya estaban pasando al siguiente paso de cómo comenzar a trabajar en incentivos para que la gente pudiera tomar decisiones y con base a esas decisiones pudieran ver el beneficio en la comunidad en la que vivían, ¿no? O sea, la idea siempre es cómo lo llevamos a que se puedan tomar las decisiones desde abajo. En algunos lugares se manejan escalas. Por ejemplo, en el Centro Cultural, lo que es alrededor del museo, que es el Distrito Cultural Universitario que le llamamos, más o menos 80 hectáreas, puedes ahí tener fácilmente hablar de 4 escalas. Desde una escala regional, ahí tienes el Telmex, o tienes la Biblioteca Pública, tienes el Conjunto Santander, tienes el propio museo, que tiene una escala regional, o sea, es todo noroccidente de México. Hasta una escala metropolitana, que viene el tren ligero, mi macroperiférico, son equipamientos de escala metropolitana que se usan en toda la ciudad, ¿no? Te bajas a una escala un poquito más baja distrital, puedes hablar de una parte de Zapopan. Y te puedes bajar todavía a una escala más que es el barrio, la comunidad que vive ahí, la Consti, todo lo que hay alrededor de ese lugar, porque no hay mucha gente todavía específicamente en el distrito cultural. La pregunta es cómo concilias los intereses de esas 4 escalas diferentes. Desde el punto de vista de ciudad puede convenir que haya densidad urbana. ¿Por qué? Porque es un lugar donde hay buen transporte, entonces sería bueno llevar densidad, pero el vecino probablemente te diga, no, yo quiero que haya habido poca gente porque entonces me habría más tráfico, ¿no? Entonces tiene que ver con eso de cómo logramos que haya ese equilibrio, esa conciliación entre las diferentes escalas que se dan específicamente en ese punto, por ejemplo. Sí, no, supongo que es muy complejo. Es muy complejo. Y entre más personas involucradas, más complejo. Entre más variables también que intervienen, entre más es el área geográfica, se va volviendo más complejo. Y la idea sería levantar algo así hacia toda la ciudad para experimentar cómo funciona en una parte. Una cosa de lo que decía Jane Jacobs en el 61, o sea, seguimos 60 años después citando a Jane Jacobs, digo, algo tiene que haber dicho muy importante, realmente recomiendo que la lean. Ella decía, tenemos que ver la ciudad como un laboratorio. No podemos por decreto decir va a funcionar así y olvidarnos. Y que esos planificadores nunca vuelvan a vivir esa ciudad, ¿no? Tiene que haber un mecanismo de retroalimentación. Tiene que haberse como un laboratorio. Tiene que haber iteraciones más cortas. Entonces, a partir de este siglo ya, o sea, en las últimas 2 décadas,
surge esta noción de una nueva ciencia de las ciudades. En esta nueva ciencia de las ciudades se ve la ciudad como un sistema complejo. ¿Qué significa esto? Hablando de complejidades que tú mencionabas. Hay una definición de sistemas complejos en matemáticas que tiene que ver con ciertos sistemas que generan propiedades emergentes. O sea, tú puedes analizar el comportamiento de agentes individuales, o sea, de una persona o de un carro, pero cuando los pones todos juntos, de repente comienzan a aparecer propiedades que no estaban antes. Son muy y que no se explican por la suma de uno más claro, uno, exacto. sino que hasta que uno más uno es más que dos, ¿no? Aparecen cosas nuevas cuando comienzas a juntar esta gran cantidad sí. de agentes, ¿no? Sí. De personas o de individuos, vecinos, etcétera, ¿no? Son no lineales, son difíciles de predecir, tienen ciertas características. Entonces, nos estamos comenzando a imaginar más la ciudad como un ser vivo que como un conjunto de estructuras en la que vive la gente, ¿no? Como edificios fijos que vive la gente, ¿no? Como si fuera un organismo vivo. Y con metabolismo. Entradas, salidas, equilibrios, retroalimentación. Entonces, eso comienza a dar la idea de saber, a ver, hay un autor que me encanta, que es de la Escuela de Londres, de University College of London, que trae muchísimo trabajo en esto, que me encanta, es Hillier, y él dice, si me pidieran diseñar una ciudad, no sé si diseñaría una o crecería una. O sea, con este concepto de es como una especie de jardinería. Es como llego y yo puedo sembrar, yo puedo regar, yo puedo pensar qué quiero como jardinero, pero necesito tener a la naturaleza como socio y necesito ir evolucionando y necesito ir adaptándome a que si hay más lluvia este año, menos lluvia este año, entonces si tengo que regar más o menos, tengo que cambiar la especie, que sean especies endémicas. Todo eso. Entonces hay que imaginarse más la ciudad como un sistema complejo, más como organismo vivo, más como un jardín en el cual estamos colaborando entre varias partes, incluyendo una naturaleza que no manejamos, ¿no? Y que no tenemos control sobre ella. Incluyendo a las personas que estarán aquí en los próximos años, incluso el futuro, como decías Mónica Gómez Gutiérrez, que esa apertura y esa adaptabilidad debe de incluir incluso hacia el futuro lo que se necesitará después, porque ahorita estamos resolviendo problemas de hoy, porque no me acuerdo dónde lo oí, y si alguien se acuerda me dice, pero cuando uno propone una solución tiene que tratar de que no genere más problemas que el que solucionaste. Sí. Esa es una cosa. Entonces, yo creo que no vamos a alcanzar a hablar de muchos otros temas porque este tema de sustentabilidad urbana es enorme y es interesantísimo. Así que los invito a que los empecemos a tratar en otro episodio, porque así va a tener que irse dando por lo complejo que es, pero voy a pintar nada más algunos y ayúdenme a pintar algunos de los que pudiéramos tocar en otro momento. Por ejemplo, si haces más bonita una parte de la ciudad, después todos quieren irse ahí y se dan problemas como la gentrificación. Esta gentrificación que según la Real Academia de Española dice el proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de mayor poder adquisitivo. Allí se supone que se estaba solucionando un problema, hacer más bonita una parte de la ciudad, la solución terminó trayendo un nuevo problema. Otros problemas, por ejemplo, cuando se construye una zona habitacional, pero está muy lejos, como ha pasado con Guadalajara y con muchas ciudades del mundo. Hay ciudades dormitorio abandonadas en muchas partes del mundo, algunas de millones de habitaciones vacías, ¿no? En China. Aquí tenemos Santa Fe, en Tlajomulco, o algunos lugares que están con 50% de casas desocupadas, ¿no? Entonces, ese fue un intento de solución que creó problemas que ahora, ya pues el problema que solucionó, ya nos olvidamos de él, pero el problema que provocó es peor. Volvemos a que los planeadores deciden por decreto cómo debe ser y después se dan cuenta que no funciona. Y también, para retomar, esos son algunos de los temas que podíamos retomar en otros episodios. No sé si quieran poner sobre la mesa algún otro, porque si no, para cerrar, me gustaría saber ¿en qué quedó la idea de la ciudad de los 15 minutos? ¿O en qué va la idea de los 15 minutos? Una idea, un destello, parte de la utopía. ¿Qué tanto se aplicó allá, en París, y qué tanto se puede aplicar en otras ciudades, la realidad latinoamericana? Yo creo, por ejemplo, que justo esto que comentabas, ¿no? De estos fenómenos como de gentrificación, digamos que la cosa no es embellecer un barrio para generar cierta presión sobre el costo del suelo que hacer que todas las personas se vayan, ¿no? Sino al final es un tema de cómo hacer para garantizar el suelo a las personas que ya lo tienen y que entren nuevas personas, porque al final esta idea de los 15 minutos, así como es un tema de mezcla de suelos, también es un tema de mezcla de personas. Por ahí que en Estados Unidos había una comunidad que pudo demostrar que cuando estaban mezclados, la media y la baja de la población pudo subir sus niveles educativos.
y la alta pudo llegar al punto de entender que todos somos iguales, ¿no? Al final es un tema de un ganar-ganar, y así como vamos por la calle, vemos un niño, vemos un anciano, es lo mismo, uno no puede decir, ¿sabes qué? Solamente la gente que tendría que tener derecho a la educación tiene que ser de tal o cual manera, ¿no? Al final es un tema de entender que tenemos que mezclarnos, y lo digo en el mejor de los sentidos, porque cada uno quiere pertenecer a una tribu, quiere separarse del resto, quiere decir yo soy especial, ¿no? Eso pasa en el urbanismo, eso pasa en la arquitectura. Nosotros decíamos que estas grandes arquitecturas que salieron, sobre todo urbanismo, que salió en el siglo XX, por ejemplo, Le Corbusier, que sigue siendo al día de hoy el ponente más importante de arquitectura del siglo XX, escribía manuales para decir cómo la gente tenía que vivir sus casas, porque la gente no sabía habitarlas, ¿no? Claro, él como gran controlador, gran diseñador, decía, no, es que la gente tiene que leer los espacios, tener sensibilidad, se entiende, ¿no? Pero a lo que voy, ya lo diremos a lo mejor en otro programa, pero el tema de la utopía de los 15 minutos no es otra cosa que estemos todos en un mismo paquete y nos reconozcamos al otro, ¿no? Yo creo que está sana y en su punto más alto. Okay. La idea y el concepto. Así cuando haces como una historia del último siglo, sobre todo de las diferentes escuelas, la que estamos hoy es la de los 15 minutos. No es 15 minutos nada más. Primero es más que eso, tiene apellido. Es ciudad de 15 minutos. Cronourbanismo, ¿no? Territorio de 30 minutos. Es lo que se llama cronourbanismo, que tiene que ver con que las distancias no se miden en kilómetros o en metros, sino en tiempo. Sí. Y yo creo que goza de mucha salud. Y el concepto tiene muchísimo para explotar. Tiene que ver como dice Mónica, no nada más con espacio, sino con comunidad. Tiene que ver todos estos conceptos que son las pistas que ya tenemos de por dónde va la sustentabilidad urbana, pasan un poco por ahí. Por ejemplo, la densificación, la compactación de la ciudad, que la ciudad sea más compacta. Eso pasa un poco por la proximidad también. La idea de la comunidad, de que es una comunidad vibrante, viva, de que la misma... Y fíjate cómo incluso comienza a solucionar problemas que ya creamos. Por ejemplo, una solución son los cotos cerrados, ¿no? Ya vimos que generan todo otro tipo de problemas. Pero otro problema que decía, otra solución que decía Jane Jacobs era los ojos en la calle. La gente en la calle, una calle habitada es una calle más segura, ¿no? Y eso lo vives en otros lugares del mundo, o mismo en algunos lugares de México, que cuando hay vida en la calle, generalmente, incluso en esta ciudad encuentras zonas de la ciudad donde hay vida con más horarios. Son ciudades, no digo 24/7, pero sí que por más horas tienen actividad y hay menos inseguridad. Entonces, por ahí viene la cosa, viene por proximidad, por calidad de vida, por poder dedicar el tiempo como el bien más valioso del que disponemos los humanos, darles importancia primordial. Entonces yo creo que está en plena ebullición y pleno punto más alto el concepto de la proximidad. Excelente. Pues bueno, la invitación está abierta a que me acompañen a seguir tratando estos temas, poner sobre la mesa algunos de los teóricos, algunos de las referencias de los libros, de los videos que se sugiere ver, y recuerda tú que nos escuchas y nos ves que todas las pondremos en la descripción del capítulo. Cualquier libro que se haya mencionado nos van a dejar la referencia para ponerla ahí, para que lo puedas seguir, para que pueda dar clic al video y que nos pueda seguir en la descripción del capítulo donde quieras que lo hayas encontrado. Y pues bueno, yo dejo sobre la mesa que este episodio sobre ciudades sustentables, quisiéramos quitarle el in, y que sean ciudades sustentables, esa es la utopía, es un tema que planteamos en Crónica del Antropoceno, que plantea el Museo de Ciencias Ambientales, pero es un tema complejo del que hay mucho que hablar, así que esperen que este mismo episodio tenga su continuación y tengan sus siguientes partes, porque nuestra especie no evolucionó en ciudades. No sabíamos cómo era vivir en ciudades hace más de 5,000 años, según entiendo. Eso es para el tiempo de historia de nuestra especie, que según la evidencia tiene 200,000 años, probablemente 300,000. Llevamos 5,000 años viviendo todos juntos en un solo lugar. Es decir, no es como las abejas, que las abejas viven mejor en colmena y que aprovechan mejor sus recursos así y hacen lo mejor posible para no gastar más agua, néctar, etcétera. No, nosotros estamos juntándonos de a muchos en poco espacio desde hace relativamente muy poco tiempo. Así que comprender la ciudad es un gran reto.
Y por algo está en el eslogan del Museo de Ciencias Ambientales. Nosotros queremos buscar esta interacción con especialistas, con personas que nos ayudan a desmenuzar un poquito más las ideas, porque ese es el gran reto. El eslogan del Museo de Ciencias Ambientales que construimos aquí en Guadalajara es comprender la ciudad para inspirar la protección de la naturaleza que la sustenta. A veces desde la ciudad no nos damos cuenta que estamos conectados con la naturaleza, o al menos no todos lo vemos tan claramente. Probablemente a un niño le pregunta de dónde viene el agua y pues bueno, viene del garrafón, de la llave, ¿no? Pero a lo mejor una pregunta un poquito más difícil, porque sabemos que la leche no viene del refrigerador, viene de algún lugar donde hay ganadería, ¿no? Pero una pregunta un poquito más difícil, que no es tan obvia. ¿De dónde viene la energía eléctrica con la que estamos produciendo este podcast? Claro. No viene de Guadalajara, no viene de esta ciudad, viene de muy lejos, ni siquiera viene de este estado, viene de cientos de kilómetros. Entonces, bueno, las ciudades no se sustentan por lo que producen, están conectadas, interconectadas con muchos otros paisajes y con muchas otras ciudades. Eso es muy complejo, y complejo como es, vamos a irlo desmenuzando poco a poco, pero para eso estamos haciendo esta narración en tiempo real de la época humana y en este caso del paisaje más antropocénico de todo, las ciudades. Mónica Gómez, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Muchas gracias, Pavel Morales, muchísimas gracias, mi amigo, por estar aquí. Un gusto. Y ya los comprometí aquí al aire para que me sigan acompañando y que sigamos compartiendo más. Y sobre todo, muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Así nos encuentras, Museo de Ciencias Ambientales, y ahí tenemos abierta la interacción. Aceptamos quejas, sugerencias, comentarios, preguntas también para nuestros invitados. Se los hacemos llegar, y las referencias que estuvieron aquí mencionadas las vamos a poner en la descripción del capítulo, y sobre todo te invitamos a que te mantengas atento a la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.